A continuación, vamos a proceder con la cuarta mesa, que analizará el tema de los avances en la consolidación de la Junta de Resolución de Disputas. En esta oportunidad, tendremos como moderadora a la doctora Silvia Rodríguez Vázquez, Secretaria General de Arbitraje, Conciliación y Dispute Boards del CARC. Como ponentes, contaremos con la participación de la abogada Karina Ulloa Segarra, administradora de Junta de Resolución de Disputas, el ingeniero Carlos López Áviles, socio de LLV Consultores SAC y adjudicador, la ingeniera María Eliana Rivarola Rodríguez, adjudicadora, árbitra y perito, el doctor Jaime Grey, socio fundador del estudio NPG Abogados, y la doctora Carolina Lisset Abanto Vigo, abogada del Plan Copesco Nacional. En ese sentido, le damos el paso a la doctora Silvia Rodríguez, quien introducirá esta cuarta mesa en su calidad de moderadora. Muchísimas gracias, Miriam. Muchas gracias a los panelistas que, como bien dijo el doctor César, nos donan su tiempo y sus experiencias, que ahora los vamos a escuchar, en relación a lo que es la Junta de Resolución de Disputas. Nuestra institución está comprometida con el desarrollo de las JRD y por lo tanto está muy interesada en que este mecanismo se consolide en nuestro país. En el año 2016 llegó esta Junta de Resolución de Disputas a nuestra legislación, sin embargo tomó un tiempo para que ésta sea obligatoria. Lamentablemente, como todo en el Perú, tiene que ser obligatorio para que empiece a usarse. Ya sabemos lo que pasó con el tema de conciliación. Y bueno, desde esta época en adelante, en realidad nosotros como centro administrador de Junta de Resolución de Disputas, ya tenemos poco más de 18 juntas que se están administrando y ya estamos viendo que este camino que estamos haciendo al andar tiene pues algunas espinas o de repente tiene muchas flores y definitivamente queremos ver las espinas y las flores que tiene este camino, que definitivamente deviene de los dispute board y que está, digamos, de alguna manera trayendo un espacio nuevo incluso para la gente de fuera, porque tiene otros factores como por ejemplo la intervención de un centro, determinadas formas de trabajarlo, efectos de las juntas, o mejor dicho, de las decisiones de la Junta, y esto hace que este mecanismo también, al igual que es el arbitraje en contratación pública, sea mirado con mucho interés. Nosotros como institución, como centro de administración de estas juntas, estamos muy interesados en que nuestras autoridades, los funcionarios, los usuarios, conozcan correctamente el mecanismo y lo usen bien. Por eso está aquí Karina, que nos acompaña. Ella es abogada, administradora, como ya dijeron, y va a tomar la palabra. También tenemos a los ingenieros, a Carlos y a Eliana, que son adjudicadores, al abogado Jaime Grey, que también es un adjudicador, incluso con experiencia extranjera, y a Carolina, que es abogada, pero que trabaja en una institución y que ya ha hecho uso de este mecanismo y que estoy segura que podrá brindarnos toda su experiencia sobre este tema. Karina nos va a hablar de la experiencia de nosotros, del CAR, en la gestión de la JRD, y para eso me gustaría, Karina, que tú nos hables de esta historia de la JRD, de la primera que hemos tenido. No sé, es una historia de éxito, me gustaría que lo compartas, y también que nos digas qué desafíos tienen los centros, y hemos percibido nosotros, para organizar una JRD, para organizarla y para gestionarla. Karina. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches con todos. Primero, gracias al centro, ¿no? Del que formo parte, por la invitación. Gracias a la doctora Marlene y a la doctora Silvia por darme el espacio de estar aquí para compartir con ustedes justamente esto referido a la gestión y la administración de las juntas de resolución de disputas. Para mí es particularmente interesante que el espacio que se me haya brindado sea para justamente comentar sobre juntas, porque la verdad desde el inicio me ha parecido un mecanismo sumamente eficiente y sobre el cual se puede, de hecho, sacar mucho provecho si es que las partes lo saben usar de manera adecuada. Sin más, bueno, como dijo la doctora Silvia,
yo voy a iniciar comentando con ustedes, compartiendo un poco la experiencia de lo que hemos vivido ya alrededor de 3 años más o menos tramitando esta primera junta de resolución de disputas. Y para eso primero quiero alcanzarles algunos datos, ¿no? Importantes, básicos sobre esta junta. Primero tengo que decir necesariamente, seguramente ya lo han escuchado varios también antes, esta junta fue la primera junta en el Perú, no solo en el centro, sino también en el Perú, que se inició bajo la normativa de contrataciones con el Estado, ¿no? Ya la ley 30225 incluía este mecanismo y fue el primer procedimiento que se inició y que afortunadamente se inició en nuestro centro. Ya he comentado también, el ámbito de aplicación de este contrato que da origen a la Junta es la 30225, la Ley de Contrataciones con el Estado, y el año en que se firmó este contrato y se inició la obra fue el año 2017. Ese año, en enero, se inició la ejecución de la obra ya con un contrato firmado. La región en donde se viene ejecutando la obra es en Bagua, en Amazonas, y bueno, en el centro le asignamos un número de expediente, que es el 2292. Finalmente, un dato importante a compartir con ustedes es el 8 de junio del 2018, es una fecha importante porque es la fecha en que se inicia el trámite propiamente dicho, las funciones de la Junta, ya que ese día se firma el contrato tripartito y el acta de inicio de funciones. Y digo que ese dato es importante porque parto de él y de los datos que les he alcanzado para dar inicio o tratar de dar respuesta a la primera pregunta formulada por la doctora Silvia. La verdad es que a primera lectura de la pregunta quisiera decir sin pensarlo que sí es una historia de éxito la administración de la Junta, pero quiero tratar de ser objetiva para darles una respuesta como esa. Entonces, primero quiero alcanzarles y contarles algunos datos, ¿no?, interesantes, para luego ver, tal vez juntos, llegar a la conclusión de si efectivamente resulta siendo una historia de éxito. Lo primero que les quiero mostrar, y bueno, les estoy mostrando en pantalla, es justamente esta diferencia o este contraste entre el arbitraje y la Junta. Y esto es un dato real que pertenece a nuestra Junta en trámite, de la que estamos comentando. Y es que, como les comenté hace un momento, el año 2017 inició pues la ejecución de la obra. Sin embargo, no inició en esa misma fecha las funciones de la Junta de Resolución de Disputas. Por tanto, al no existir una junta en funcionamiento, pues al surgir la primera controversia en la ejecución de obra, las partes se vieron en la necesidad de acudir a un arbitraje. Ese arbitraje fue por una ampliación de plazo y la duración del trámite de ese arbitraje desde la solicitud hasta el laudo fue 2 años y 4 meses. Por otro lado, vemos que ya en el trámite de la Junta, desde junio del 2018 que se inician las funciones, se han presentado hasta el momento 16 controversias que ya han sido resueltas, 7 de ellas referidas a ampliaciones de plazo y otras más referidas a valorizaciones, costos directos, gastos generales, seguros, entre otros temas. Entonces, considero muy importante hacer esta mención y mostrarles también de manera clara la diferencia que toma en tiempo gestionar o resolver una controversia a través de un arbitraje versus lo que podría tomar resolverlas a través de la Junta de Resolución de Disputas. Sin duda hay una diferencia muy grande y yo me atrevería a decir que, bueno, siendo que también tengo experiencia administrando arbitrajes, me atrevería a decir que incluso en el arbitraje más célere posible, no podría resolverse una controversia en un promedio de 2 meses como si pasa en una junta. Entonces esto me lleva a darles la primera conclusión que yo puedo advertir sobre el mecanismo, y es precisamente que la Junta ha permitido resolver esas controversias con celeridad, y sobre todo, además de manera célere, ha permitido que se resuelvan durante la ejecución de la obra, ¿no? En ningún momento para resolver alguna de esas controversias se dispuso suspender la ejecución o las partes tuvieron que dejar de hacer algo referido a la ejecución de obra. Por el contrario, los adjudicadores estuvieron ahí siempre y eso permitió que se pueda resolver la controversia de manera rápida y eficiente. El segundo aspecto que quisiera comentar, también referido con las controversias resueltas, es que de estas 16 controversias que les he mencionado,
9 de ellas fueron resueltas y las partes no hicieron reserva alguna al arbitraje, mientras que con 7 sí hicieron una reserva de arbitraje. ¿Esto qué significa? Que tal como están las cosas hoy, probablemente al final de la ejecución de la obra habrá un arbitraje en el cual ya no se van a ver las 16 controversias que han sido presentadas a la Junta, sino únicamente estas 7 sobre las cuales las partes se han reservado acudir al arbitraje. Sin duda me parece que eso también es importante porque nos muestra cómo es que ya las partes en el devenir del tiempo y en el transcurso de la ejecución de la obra se dan cuenta que hay algunas cosas que están, por así decirlo, resueltas totalmente con la decisión de una junta, mientras que hay otras que tal vez todavía valga la pena llevar un arbitraje. Disculpe, le quedan 5 minutos. Gracias. El hecho de llevar, bueno, este arbitraje, las controversias de arbitraje que perduren en el tiempo, pues obviamente va a hacer que los arbitrajes sean más eficientes y que se vea en ellos lo que realmente merece verse. Y por último, la tercera conclusión para responder a esta primera pregunta es lo referido a otra de las funciones de la Junta, porque hasta el momento he comentado la función resolutiva o decisoria que tiene una Junta, ¿no? Que está contenida en emitir decisiones, resolver controversias. Pero hay una función muy importante, creo yo, la más importante que tiene la Junta, que es esta función preventiva, ¿no? Que abarca ese tema de que se le pueda hacer consultas a la Junta, que ellos puedan dar opinión en el transcurso de obras sobre algunos temas técnicos. Y esta función preventiva, pues, está básicamente puesta en los hechos a través de las visitas o inspecciones a obra. Como ven ustedes en pantalla, pues, en esta obra particular es una obra bastante grande que tiene varios tramos y por tanto, pues, hay muchísimo que ver. Y los adjudicadores desde el inicio han realizado visitas periódicas, usualmente cada mes, pero podría haber sido de otra periodicidad. Es importante ver cómo es que pueden suceder cada vez que hay una visita a obra, pues eventos distintos, ¿no? Circunstancias que puedan afectar a la obra, que justamente ahí las partes comparten con los adjudicadores, muestran qué es lo que ha pasado, qué es lo que puede pasar, qué soluciones o medidas preventivas pueden tomar. En las fotografías que ven en la parte superior, por ejemplo, fue cuando hubo muchas lluvias y crecida de ríos, huaicos, deslizamientos, entonces hubo afectación a la obra. Y en la parte de abajo pues está la secuencia de alguna forma de cómo se iba ejecutando un túnel, que es parte importante de esta obra también. Entonces, para condensar, digamos, simplemente lo de la primera pregunta, yo diría que en base a estos ejemplos y a esas experiencias que comparto con ustedes, creo de verdad que sí representa una historia de éxito de la gestión de la Junta, tomando como ejemplo, como base esta primera JRD que se viene tramitando en el centro. Respecto de la segunda pregunta, ¿no? Los desafíos que hemos tenido que enfrentar en la gestión de las juntas, creo que el primero, bueno, van a ver ustedes en las fotografías, ahí se ven unas botas metidas en el barro. Definitivamente, para nosotros que vemos arbitraje, es un cambio drástico de 180 grados el entrar a ver ahora un mecanismo tan distinto como las juntas, donde obviamente tenemos que también estar con los adjudicadores ahí metidos muchas veces en el campo. Y la forma de trabajo es totalmente distinta y eso implica un desafío grande en temas pues, logísticos, administrativos y demás de gestión para el centro. Y obviamente nos ha servido como oportunidad de crecimiento para, bueno, no solamente ofrecer este servicio, sino ir mejorándolo en el tiempo. Un tema que necesariamente tendré que mencionar, que fue un desafío, creo yo, el más grande, fue el desconocimiento del mecanismo por las partes, sobre todo. Llegamos nosotros al trámite de la primera junta y las partes simplemente no sabían o no entendían de qué trataba, quién era la junta, por qué tenía que estar, en fin. Tuvimos la suerte, tengo la suerte de que en esta primera junta tengo a 3 ingenieros de muchísima trayectoria y con mucha experiencia y obviamente pues ellos han logrado en el devenir del tiempo un poco educar, por así decirlo, a las partes y enseñarles de qué va la Junta, para qué sirve y lo beneficioso del mecanismo. También debo mencionar, por favor, que nosotros como centro igual no teníamos una experiencia práctica en Junta, pero sí teníamos todo el backup teórico y todo el know-how que nos dejaba el doctor César Guzmán Barrón, nuestro director fundador, y que obviamente él vino haciendo una gestión en el centro desde
antes de la emisión de la ley y demás, entonces ya nosotros como institución sí teníamos el conocimiento y teníamos un reglamento incluso en su momento, que ya obviamente está mejorado y actualizado de acuerdo a las prácticas que hemos venido adquiriendo. Por último, ya para ir terminando, otros desafíos que hemos podido advertir en el trámite de la gestión de las juntas es el referido a la etapa inicial del trámite, ¿no? Como, bueno, va de la mano con el desconocimiento de las partes, el hecho de que había mucha incertidumbre de qué hacer, quién designaba, qué adjudicador, por qué, en fin. Y lo mismo pasaba con la firma del contrato tripartito, que es el documento, digamos, que da el primer paso o el inicio al funcionamiento de las juntas. Por último, el desafío, bueno, que todos hemos tenido, no solamente las juntas, no solamente ese mecanismo, sino la vida de todos ha tenido, es pasar a la virtualidad, ¿no? Y en la junta esto no ha sido una excepción. Igual que en el arbitraje y en otros mecanismos, pues hemos tenido que llevar muchas veces reuniones, visitas y demás de manera virtual. Y yo creo que se ha sabido aprovechar adecuadamente las herramientas virtuales que se tienen y ha demostrado esto, que la Junta no solamente se puede desarrollar de manera física o presencial, sino también es un mecanismo muy adaptable que se puede llevar de manera remota o intercalar ambas formas. Esos son algunos de los desafíos que, bueno, hemos visto o hemos detectado en el trámite de la gestión de las juntas, pero yo no quería, en verdad, dejar de mencionar esto último a manera de conclusión o tal vez como unos comentarios o recomendaciones, si pueda decirse. Creo que en verdad los desafíos en cada junta siempre van a estar, igual que las oportunidades para mejorar tanto este mecanismo como cualquier otro, pero creo de verdad mucho más que en otros mecanismos como el arbitraje, que en las juntas tiene que haber necesariamente un engranaje, una colaboración entre las partes, la junta y bueno, el centro también tiene que ser apoyo para eso, ¿no? Yo creo que aquí es muy importante, primero, entender que la junta es una junta, no es un arbitraje, no es una conciliación, no es algo parecido al arbitraje que yo quiero hacer, que no. Entonces ahí sí quisiera de repente, en mi poca experiencia, tratar de hacer un llamado sobre todas las partes y que entiendan eso, ¿no? Porque creo que es el punto de partida, entender la diferencia del mecanismo y eso va a hacer que, bueno, lo aprovechen mejor, ¿no? Que finalmente para eso existe, para que puedan las partes sacar provecho. Finalmente, también creo importante la capacitación en esa misma línea, tanto de las partes como de algunos adjudicadores, sobre todo de los profesionales que todavía no tienen experiencia en el mecanismo. Y también creo que es sumamente indispensable, y por las juntas que he estado tramitando, y seguramente los adjudicadores presentes no me dejarán mentir, las habilidades blandas, el trato entre los adjudicadores, cómo llegan a las partes, cómo logran que las partes colaboren más, en fin, es una cosa que de verdad creo que determina muchísimo el éxito o no de una junta, y quisiera yo dejarlos con ese mensaje, ¿no? Termino así, agradeciendo por la oportunidad, y bueno, si hubiera preguntas después, quedando a su disposición. Gracias. Gracias, Karina. Bastante clara la exposición. Tú nos acompañas desde hace tiempo y efectivamente ha sido la primera junta que hemos tenido y sí, la sentimos como una historia de éxito. Y me quedo también con algunas palabras que tú has dicho, ¿no? Siempre tenemos oportunidades para mejorar, pero siempre de la mano entre todos los intervinientes, ¿no? Tiene que haber un espíritu de colaboración. Y definitivamente, ¿se puede mejorar el mecanismo? Yo creo que sí. Estamos justamente en el camino, justamente para poder aprender de las experiencias que están sucediendo. Y creo que la segunda exposición que tiene Carlos con nosotros, que es adjudicador, el ingeniero Carlos López, bastante conocido para nosotros, tiene que ver con precisamente la normatividad, ¿no? Él con la experiencia que tiene, con tantas juntas que ya está conformando, incluso antes, de repente, viendo temas de dispute board, ¿cuáles son los temas, Carlos, que consideras necesario revisar en la normatividad pública para potenciar el funcionamiento de las JRD? Y no solamente hablando de contrataciones, sino también de repente en otros aspectos normativos, ¿no? Y como segundo tema, de repente también para concretar la pregunta y la opinión que tengas, es ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y ya escuchamos muchas veces que
si la Junta está conformada con ingenieros, ¿cómo deben abordar los aspectos legales? ¿Cómo hacen ustedes, de repente, las experiencias que tú tienes, cómo hacen los ingenieros para abordar estos aspectos legales? Y creo que aquí, cuando nos hablaste del tema de estas preguntas, hablabas de un poco lo legal y lo técnico, o lo legal versus lo técnico, ¿no? O sea, yo creo que la idea sería que es junto, las dos cosas. Me gustaría que nos puedas explicar eso, me parece bastante interesante la exposición que vas a dar ahora. Sí, gracias, Silvia. Muchas gracias también al centro, no solo por la oportunidad de dirigirme a ustedes, sino también de haber podido participar y estar participando en la Junta de Resolución de Disputas que el centro está administrando. Voy a compartir la presentación. Por alguna razón no la puedo... En la parte de abajo me parece que puede aparecerte la opción de presentación, por donde está el Zoom. Sí, lo estoy poniendo, pero... Pero igual la podemos ver, si deseas de esa manera compartirlo, no hay problema. A ver. Igual estamos viendo, sí. Sí, ¿me están lanzando? ¿Se ve? Sí, lo podemos ver. No está en modo presentación, pero igual se pueden ver. Ok. Bien. Lo que yo quería plantear en torno a estas dos preguntas que se han planteado para esta mesa y sobre todo para mi participación es el marco legal que está acompañando a estas juntas. Y yo lo que diría en ese sentido es que la junta es un mecanismo y lo comparo como si fuera una herramienta, ¿no? Se nos ha dado una herramienta novedosa, importante, útil, pero veo que no tenemos todo lo necesario para poderla usar con eficiencia y con éxito. Es como que me hubieran dado una herramienta eléctrica y voy a un sitio y no haya electricidad, o la electricidad que hay sea de 110 cuando yo necesito 220. Para mí ese es el concepto del marco legal que tiene que ir acompañando a la Junta. Las juntas han desarrollado de manera detallada, diría yo, sus procedimientos. Hay directivas, hay reglas en la ley, en el reglamento, pero el resto de la normatividad, y no solamente la normatividad de contrataciones, sino de la normatividad en general del Estado, no está de la mano, no ha seguido o no sigue adecuadamente el funcionamiento de la Junta, y eso a veces genera trabas. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a las normas presupuestales. En casi todas las juntas, en casi todas las entidades tienen dificultades para establecer el inicio de una junta por temas presupuestales. No previeron en el presupuesto las partidas necesarias, no previeron en los valores referenciales de las obras el costo que la junta tiene para el contratista, por ejemplo. Muchos no tienen claro cuál es el mecanismo que tienen que seguir, no tanto para seleccionar, porque para seleccionar lo hacen con cierta facilidad a los adjudicadores, sino los procesos administrativos que tienen que seguir para su contratación. Yo he estado en algunas juntas donde, por ejemplo, tuve la sorpresa que un día me llega un correo electrónico de una empresa que da cartas fianzas para difícil cumplimiento para los que ganan un proceso de selección, y que me ofrecía uno porque había visto en el SEACE que me habían dado la buena pro en un proceso de selección en el cual no había participado para nombrarme miembro de una junta. Entonces, alguien había entendido de que tenía que hacerlo de esa manera, lo cual evidentemente no es así. Y luego, durante ya el proceso mismo de la logística, nos encontramos con dificultades para que tramiten el pago, para los viáticos, para la rendición, para la logística, para tener la movilidad, para la compra de los pasajes, etc., ¿no? Entonces hay toda una serie de temas
administrativos, presupuestales, que generan algunas dificultades. Pero independientemente de esto, y tal vez más importante, es que hay muchas normas dentro de la ley de contrataciones que no van exactamente de la mano con lo que se esperaría facilitase el funcionamiento de las juntas, ¿no? Sin ir muy lejos, ¿no? ¿Por qué los adicionales no pueden ser vistos por las juntas? Deberían ser vistos por las juntas. No veo una razón válida para que no sea así, pero sin embargo no puede ser. Y así nos podemos ir encontrando con varias trabas en el camino. Por ejemplo, las discrepancias en valorizaciones que no llegan a 5% del monto del contrato no pueden ser vistas por las juntas, porque el reglamento dice que se tienen que ir a la liquidación, ¿no? Y así hay cosas que vamos encontrando en el camino que nos van causando estas dificultades. No tanto dificultad en el funcionamiento de la Junta, sino que no permite sacarle provecho. Otro tema desde el punto de vista administrativo y normativo es que, por ejemplo, el pago de los honorarios, yo he insistido varias veces que debería desdoblarse en uno de gestión más uno por actuaciones, ¿no? Porque de esa manera, entre otras cosas, se va a potenciar la posibilidad de la función consultiva. En este momento las partes van casi siempre a la función decisoria, simplemente porque dicen, bueno, pues si ya estamos pagando a la Junta, ¿para qué le vamos a preguntar opinión? Mejor que decida. Y se pierde una gran oportunidad de gestión del contrato. Ahora, respecto a la segunda cuestión, lo legal o lo técnico y lo legal versus lo técnico, yo tengo una percepción. Para mí, la Junta, y de repente algunos abogados, y de repente muchos no van a estar absolutamente de acuerdo conmigo, pero les Doctor quiero dar López, cuál es mi disculpe, doctor percepción. López, ¿desea que proyectemos su presentación? Sí, por favor, porque yo no, De por más acuerdo, que Álvaro. he intentado, no lo he podido lograr. Sí. Yo digo que la Junta es un mecanismo de gestión contractual. No es tanto un mecanismo de administración de justicia, ¿no? Digo, de repente no todos están de acuerdo conmigo, pero quiero ponerlo desde el punto de vista, si quieren, hasta filosófico. Es un mecanismo de gestión contractual. ¿Qué pasa cuando hay aspectos legales que tienen que verse y la Junta está integrada solo por ingenieros? Primero que nada, tenemos que ser conscientes de algo. Durante la gestión de la obra, los que intervienen son ingenieros, el residente, el supervisor, el administrador de contrato, y ellos administran y aplican la normatividad, ¿no? Y nadie hace un problema por eso. Y casi siempre la problemática de las obras tiene un origen técnico, y la solución entonces también tiene que basarse en este origen técnico. Y yo quiero poner un ejemplo, darles, guardando ciertas distancias, pero pongamos el siguiente ejemplo. Para mí la Junta podríamos equipararla a un paramédico que va a atender a un herido que ha sido víctima de un accidente de tránsito. El paramédico llega en su ambulancia y tiene que hacer lo que sea necesario, ¿no? Para estabilizarlo, evitar daños mayores y llevarlo al hospital. Y a nadie se le va a ocurrir en ese momento decirle al paramédico, oiga, un momentito, hay que tomarle una radiografía. Y sin una tomografía, usted no me lo toca. Y además necesitamos determinados cuidados. No, el paramédico lo que tiene que hacer es salvarlo. Tiene que salvarlo. Y yo digo un poco exagerando, y si quieren haciendo una caricatura, si lo tiene que coser con pabilo, lo coserá pues con pabilo, y si le tiene que amarrar un palo para que no se le quiebre la pierna, tendrá que hacerlo. Ya la operación, las radiografías, la ecografía, el electrocardiograma se lo harán en el hospital. La Junta tiene como fin último y principal la obra, el logro del contrato de la obra, y que ésta se pueda hacer de la mejor manera posible.
Si Le después quedan habrá 5 que discutir minutos. temas de justicia, de derecho, etcétera, bueno, se discutirá después, ¿no? Se discutirá después. Pero Doctor, le quedan si, 5 minutos. sí, Disculpe. gracias. Y repito, eso se discutirá después, pero mientras tanto lo que tenemos que hacer como Junta es lograr que el contrato se haga correctamente. Por supuesto, no estoy diciendo olvidémonos de la ley, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es qué cosas debemos privilegiar sobre qué. Y no lo digo simplemente porque yo quisiera desconocer los principios legales, sino porque en la misma ley de contrataciones existen, a mi juicio, por lo menos dos disposiciones que me permiten afirmar, un tanto exageradamente si quieren, pero solamente con fines de generar una discusión, este asunto. Primero es el principio de eficiencia y eficacia que está consagrado en la ley entre los principios, donde dice que en la gestión del contrato lo que hay que privilegiar es el cumplimiento del fin público de la obra, incluso sobre procedimientos no indispensables, ¿no? Incluso sobre procedimientos no indispensables. Entonces, entre un procedimiento que pudiese, digamos, no sé si la palabra sea correcta, pero digámoslo, dispensarse para que el fin público se cumpla, yo creo que la Junta lo puede hacer. Y no estar simplemente ciñéndose a que, no, acá dice tal cosa, así que yo cumplo lo que acá dice, aunque la obra no se haga. No, eso definitivamente no. Y el otro es que está permitido las modificaciones al contrato, ¿no? Siempre que se cumpla con determinados principios también, ¿no? Entonces, si está permitido que el contrato se pueda modificar por orden de la entidad o solicitud del contratista para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, entonces yo creo que la Junta puede colaborar en este sentido. Repito, no tiene que alejarse de la ley, pero no creo que sea tanto una camisa de fuerza si al frente tenemos la posibilidad de cumplir con el contrato. Y por último, si estamos integrando una junta solo por ingenieros y hay un tema legal, intrínsecamente legal que resolver, bueno, pues podemos asumir el uso de peritos o informes de expertos, ¿no? Cuando en un arbitraje los árbitros son abogados y necesitan resolver un tema técnico, pues acuden a un perito técnico. De la misma forma, si la Junta está integrada por ingenieros y hay un problema legal, pues acudirán a un perito legal y se podrá superar la situación. Repito, tal vez el ejemplo que pongo sea un poco exagerado o un poco, digamos, retador, pero lo hago para señalar cuál es la diferencia fundamental que yo encuentro, y coincido con lo que dijo Karina, entre lo que es el arbitraje y lo que es la Junta. Las finalidades de cada una de ellas es diferente. Por lo tanto, los procedimientos son diferentes y las actuaciones tienen que ser diferentes. Bien, eso es lo que quería mencionar en esta intervención y les agradezco por su atención. Gracias, ingeniero. Gracias, Carlos. Bueno, sé que hay preguntas, las vamos a hacer al final. Ya veo preguntas ahí que están dirigidas a Carlos. Bueno, me ha quedado bastante claro el tema de que lo que se necesita es alcanzar la finalidad del contrato. Lo que necesita es la obra hecha porque tiene un fin público, especialmente en los temas de contratación pública. Lo que se quiere es que esa obra sea usada por la población, que vaya hacia la población. El fin último es que sea el beneficiada a la sociedad, ¿no? Y me he quedado reflexionando sobre precisamente lo que mencionabas, ¿no? Ese tema de que hay que alcanzar esa finalidad, no se debe alejar de la ley, este equilibrio que debe haber, ¿no? Y de hecho hay algunas formalidades de repente que tiene que seguir las juntas, y la función que tiene también está regulada por la directiva, por el reglamento, ¿no? Y ya en este tiempo hemos entendido que hay algunas cosas que funcionan y otras no, como justamente Karina y tú mismo, Carlos, lo estás señalando, ¿no?
Y ahora le quiero dar el uso de la palabra a Eliana, que justamente nos va a hablar de eso, de los problemas que ha podido encontrar. Ella también es adjudicadora de la primera junta, debe estar también bastante orgullosa de eso, sé que integras también otras juntas. ¿Qué problemas has podido encontrar en las JRD referidas a las formalidades que tiene o a la funcionalidad de estas? Y de repente ver de qué se está perdiendo, ya algo nos adelantó Carlos, sobre qué se está perdiendo, qué ventajas se están perdiendo, justamente porque están esos problemas. Te escuchamos, Eliana. Su audio, por favor. Tu audio, Eliana. Disculpen. Buenas noches con todos. En primer lugar, quiero agradecer al Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la PUC, en especial a la doctora Marlene Enchante por tal cordial invitación. Con respecto a las preguntas que me has realizado, Silvia, debo de comentarte que a pesar de que nuestra ley aplicó en el año 2016 como un mecanismo de solución de controversias a la Junta de Resolución de Disputas, solo fue en el año 2018, como bien lo dijo Karina, en junio del 2018, que una entidad decidió incorporar a su contrato la Junta de Resolución de Disputas. De eso hace más de 3 años, porque hemos venido acompañando esta obra. Es cierto, también como dijo Karina, al principio ha sido un aprendizaje de las partes. Y tal vez yo voy a mencionar algunos aspectos legales, porque es muy importante que las partes tomen el debido conocimiento de las funciones y formalidades de las actuaciones de la JRD. Se han presentado varios casos y ya los iré compartiendo con ustedes. Como les comentaba en esta primera junta que conformé, a Dios gracias, con el ingeniero Carlos López, con una gran experiencia, con el ingeniero Fernando Elías y por supuesto con la doctora Karina Ulloa, pienso que todos aprendimos la directiva, la forma de dirigir, la JRD, tuvimos un acercamiento muy bueno con la entidad y con el contratista, porque había una muy buena disposición de las partes, había disposición, había confianza, algo que desgraciadamente en mis últimas juntas no he podido apreciar eso. No hay disposición y tampoco hay confianza. Sin estos dos puntos es imposible avanzar. La Junta de Resolución de Disputas no puede llegar a las partes. Carlitos mencionó algunos aspectos legales que tal vez sea conveniente incorporarlos. Un punto para mí muy importante es, por ejemplo, que los miembros de la JRD puedan tener reuniones con una de las partes, por supuesto, con la autorización de la otra parte. Es necesario reunirnos para poder dialogar, para poder cuáles son los problemas y así avanzar. Nuestra ley, nuestra normativa no lo autoriza. Entonces no podemos avanzar en ese tema. Como se los he dicho, el artículo 45 de la ley, ¿no?, incorpora la Junta de Resolución de Disputas, así como el artículo 243, donde claramente se encuentran las funciones de la Junta de Resolución de Disputas. Yo considero que es muy importante, sobre todo las entidades, los administradores de contrato, que tomen el debido conocimiento de esta función. ¿Cuál es la obligación? Porque nosotros tenemos una obligación y es asesorar, podríamos decir, convenientemente a las partes, ayudarlos en sus conflictos y finalmente, si no hay un acuerdo entre las partes, tomar la decisión dentro de la normativa para que así se pueda implementar en la obra y no se llegue a paralizaciones, suspensiones, ¿no?, hasta que se resuelvan los arbitrajes.
Como bien lo dijo la doctora Silvia, la finalidad es la culminación de la obra. Posteriormente se podrá llegar a un arbitraje. En muchas ocasiones las entidades deciden irse a un arbitraje, pero esto no significa que dejen de acatar las decisiones de la JRD. Ese es un problema que lo he venido observando en algunas obras. Y otro problema es también que no saben materializar las decisiones. Es cierto, la decisión de la JRD viene a ser como un pequeño laudo de obligatorio cumplimiento. Pero, por ejemplo, la primera entidad que implementó la JRD sabe materializar adecuadamente estas decisiones mediante un resolutivo que indica claramente que se procede a, en un caso, a formalizar la ampliación de plazo otorgada por los miembros de la JRD y reconocer los gastos generales. He observado, por ejemplo, en un caso, que a pesar que se emitió una decisión otorgando una ampliación de plazo, la entidad decidió llevarla a arbitraje. ¿Y qué sucedió? Nos vino una consulta, por supuesto, del contratista. ¿En qué momento se paga los gastos generales de esa ampliación? Porque la entidad, como había remitido la carta indicando me reservo el derecho a ir a un arbitraje, consideraba que no la iba a implementar en la obra ni tampoco iba a pagar los gastos generales. Disculpe, le quedan 5 minutos. Gracias. Entonces se tuvo que aclarar a través de una consulta que la decisión debe ser de inmediato cumplimiento y por lo tanto los gastos generales deben de pagarse en esa oportunidad. Con respecto a la función consultiva, también hemos observado que una de las partes, mayormente los contratistas, son los que desean realizar consultas, pero hay entidades por desconocimiento o porque no les conviene, no la presentan. Es así que los contratistas se animan y envían la consulta donde la JRD tiene que remitirla, definitivamente remitirla a la entidad para que emita su pronunciamiento respecto a si está de acuerdo o no a que se resuelva esta consulta. Este es un punto también muy importante que debería de mejorarse en la normativa vigente, porque es una consulta y a veces, como la entidad no responde, se queda en el limbo y luego ya se va definitivamente a la decisión, ¿no? Ustedes saben muy bien que una consulta máximo demora 5 días y se puede avanzar. Una decisión, lo sabemos, demora 2 meses. Si bien son cortos plazos, pero con consultas se podría ir avanzando, ¿no? También que a veces no son muy precisos en las consultas, pero ese caso son menores. Hay confusión a veces de consultas con una reclamación. Es necesario a veces en las reuniones de visita aclarar a las partes cómo es que deben de presentar la consulta y qué correspondería realmente a una consulta. Otro tema también importante es que las supervisiones consideran que pueden observar las decisiones de la JRD. Ya me ha pasado en varios casos que una vez emitida la decisión, la entidad nos indica que se reserva el derecho a ir a un arbitraje, pero además nos adjunta el informe del supervisor cuestionando las decisiones de la JRD. Es más, hace poco, la primera visita que tuve a una obra, el supervisor en su presentación, en vez de hacernos una presentación sobre el avance de obra o los problemas que pudiera suscitarse en obra,
nos hizo una presentación sobre las funciones y los temas que la JRD podía tocar. Todo esto hace que la JRD no pueda actuar tranquilamente, pueda asesorarlos convenientemente porque están a la defensiva. Se ve desconfianza entre las partes. Eso es un punto muy importante, muy importante. Hay entidades, como les comentaba hace un momento, que consideran que al indicar que la controversia la llevarán a arbitraje, deciden no acatar la decisión o consideran que el pago de algún monto aprobado lo puedan realizar en la liquidación. Esto ya lo comenté. Este es el otro punto que les comentaba, que no materializan a veces las decisiones y muchas veces se queda en el limbo, ¿no? O sea, sobre todo cuando hay una decisión que no conviene, la entidad como que deja de lado y no toma la decisión, no la materializa. Y bueno, a veces el contratista, por no tener mayor controversia con la entidad, la deja ahí. Como ustedes bien saben, se prioriza la ejecución de la obra cuando se tiene decisiones de la JRD. Se resuelve controversias durante la ejecución del contrato, es decir, que mientras se sigue ejecutando la obra, la JRD va emitiendo decisiones que permiten la continuación de la obra. Se puede prever el costo de una controversia, que por supuesto va a ser mucho menor a llevar la controversia a un arbitraje. Las actuaciones de la JRD se adecúan a cada obra de acuerdo a sus necesidades técnicas. Los adjudicadores definitivamente son imparciales. Otro punto que voy a aprovechar para tocar, ya que el doctor Octavio mencionó sobre la virtualidad. Esta virtualidad ha ayudado bastante a las juntas de resolución de disputas, porque como dice la normativa, tiene uno que tener visitas periódicas. A veces las obras están bastante lejos, por esta pandemia no se ha podido ir a las zonas y todo se ha llevado a la virtualidad. La virtualidad ha sido un mecanismo muy favorable para nosotros. Incluso hoy en día, a pesar de que se podría visitar la obra, hay puntos a veces inaccesibles de la obra, pero con una visita de un dron podemos alcanzar a ver toda la obra, a pesar de que hay obras, por ejemplo, las obras de saneamiento, que son tramos bastante largos, ¿no? Y por ejemplo, la obra de Amojao, la primera obra que tiene JRD, visitar todos los puntos nos tomaría de 3 a 4 días. Sin embargo, mediante una visita virtual con un dron, podemos recorrer toda la obra, permitiéndonos tomar el debido conocimiento de cómo se ejecuta la obra, de los problemas que existen en obra y poder tomar las mejores decisiones. Además, que las partes nos presentan un informe de seguimiento y por supuesto que esto nos permite seguir el desarrollo de la obra. Ha sido un factor muy importante a pesar de la gran pandemia que estamos pasando, nos ha favorecido notablemente. Ahora las visitas tal vez ya no son, las visitas presenciales ya no son mensuales, pero son bimensuales o dependiendo de cómo se presenten los problemas y las necesidades de la presencia en obra de la JRD. Bueno, como precisiones finales tengo que decir que la JRD ayuda al normal desarrollo de la ejecución de la obra hasta su culminación. Este es otro punto importante.
no significa que la JRD debe de intervenir como gerente de proyecto, analizando todo el expediente y determinando los conflictos que pueda darse por una mala calidad del expediente técnico. Lo menciono esto porque en una obra precisamente se presentó ese problema y nos dijeron que nosotros estábamos ahí para resolver los problemas y porque no habíamos advertido los errores que tenía el expediente técnico. Esto nos da una visión de la falta de conocimiento de las partes sobre la actuación de la JRD. Es muy importante, algo se tiene que hacer para que los administradores, las entidades, las partes tomen el debido conocimiento de las funciones de la JRD, sobre todo en provincias. A pesar de que ya nos encontramos en el mes de septiembre del 2021 y que es obligatoria la JRD en contratos mayores a 20 millones, en muchos casos, sobre todo en provincias, obras de gobiernos regionales y obras de municipalidades, no la acogen en sus contratos o esperan a último momento, cuando ya la obra está casi muerta, para poder llamarnos y poder actuar como un doctor de emergencia. Y ese no ha sido el temperamento de la norma, pero sin embargo, como la ley no es precisa, no hay un artículo que determine que hay alguna penalidad para estas entidades que no pongan en sus contratos la JRD, yo creo que todavía tenemos bastante tiempo que esperar a que en todas las obras se aplique la JRD. Eso es lo que quería comentarles y muchas gracias por escucharme. Gracias, Eliana. Muchísimas gracias por tu intervención. Efectivamente, hay muchos temas pendientes y justamente de eso se va a tratar el siguiente panelista, que es Jaime. Muchísimas gracias, Jaime, por esperar. Jaime ha estado desde el inicio del día de hoy. Y Jaime nos va a hablar justamente de las tareas pendientes para lograr que las JRD se consoliden en nuestro país. Algo ya hemos hablado, pero me imagino que Jaime, con la experiencia que tiene en el extranjero, en el Perú, sobre este tema, nos va a ilustrar muchísimo más. Y me gustaría también que hagas referencia a qué le toca hacer a los profesionales para convertirse en adjudicadores eficientes. Tenemos, digamos, de alguna manera que estudiar, tenemos que practicar. ¿Qué tenemos que hacer? Definitivamente creo que lo primero que tiene que hacer es cambio de mentalidad. Eso yo voy adelantando, pero me gustaría escucharte, Jaime, ¿qué piensas tú? Buenas noches, muchas gracias Silvia, y voy a tocar tres temas: agradecimiento, las tareas pendientes, y voy a responder tus preguntas a lo que toca con respecto a los profesionales y a la norma, incluso de acuerdo a lo que acabo de escuchar, y si me da el tiempo voy a tocar también un poquito de las intervenciones anteriores porque están relacionadas con las preguntas que has formulado. Yo creo que el primer tema, y está confirmado por quienes me han antecedido en la palabra, brillantes profesionales, es que se tiene que trabajar en el entendimiento de la figura. Quiero, por ejemplo, citar a María Eliana, lo que nos acaba de decir, ¿no? Hay alguien que está entendiendo que es función de la JRD escudriñar el diseño que alguien hizo, ¿no? Y por qué la JRD no se dio cuenta de los errores del expediente técnico. Entonces eso realmente lo que confirma es el entendimiento de la figura. Y al respecto, engancho con el tema de lo que dije en agradecimiento. ¿Por qué? Porque si estamos sentados esta noche virtualmente al menos, es por el trabajo que ustedes hicieron, Silvia, con Marlene y con César Guzmán Barrón, justamente trabajando en la JRD y trabajando en los dispute boards para que sean entendidos por el Estado en primer lugar y así sean recogidos en la norma. Entonces también va mi agradecimiento en esa labor que ustedes hicieron ya hace algunos años, no voy a decir cuántos, por favor, por obvias razones, pero que también va mi agradecimiento a ustedes por haber trabajado en que esto sí haya sido entendido. Lamento que ese entendimiento se haya ido perdiendo, pero eventos como este nos hacen recapitular la importancia de entender
una figura tan importante como son los dispute boards y su especie, las JRD. También quisiera decir yo que otra segunda tarea y es la de centrarse en evitar las controversias y en que las partes lo hagan, ¿ok? Nuevamente, si las partes lo que quieren es que ustedes o los miembros en general de las JRD resuelvan y toman decisiones, es porque no están entendiendo que solamente están viendo la punta del iceberg y que hay una estructura bajo el mar que es inmensa y que deben usarla a favor de su proyecto y a favor de ellas mismas. Esta función de minimizar o de evitar las controversias es la fundamental en las JRD y en los dispute boards. Es la central. Secundariamente será la de tomar las decisiones. Y eso es una segunda tarea pendiente. La tercera es evitar prácticas arbitrales. Y lo digo, por favor, con respeto a los centros y a los amigos árbitros, que son tanto abogados como ingenieros. Pero nuevamente, como siempre he dicho, y no me cansaré de decirlo, esto es que nuestra figura es como un ornitorrinco, se puede parecer a un pato, pero no podemos tratarlo como un pato, lo vamos a matar al pobre animal, a la pobre criatura. Esto es JRD, esto es dispute boards, tiene otra naturaleza y otro tratamiento. Y así alguna audiencia se parezca, no es una audiencia arbitral y tenemos que evitar. Yo he visto recientemente una visita donde había paranoia de debido proceso, por favor, eso es inaudito. Entonces, esas prácticas deben ser completamente desterradas en los dispute boards. Y regresando a las tareas pendientes, y aquí quiero tocar un tema que puede ser sensible, pero los miembros de las JRD decidirán siempre según contrato y norma. Lógicamente, atendiendo los criterios técnicos, pero no se va a olvidar lo que está establecido en la norma y en el contrato. Yo concuerdo con Carlos en el sentido de que si alguien está accidentado, lo primero es hacerlo, no es entablillarlo quizás, Carlos, pero sí es hacer que respire, eso es lo primero, ¿no? Entonces, para eso hay que efectivamente hacerlo primero, que esto sobreviva, que esta persona sobreviva, pero para eso también nos ayuda en la propia norma y los principios que ha citado Carlos. Entonces no podemos olvidarnos o dejar de lado. No quiero, Carlos ha sido claro en el sentido de que no, pero sí los formalismos que él indica, entonces hay que darle dos veces una revisión a esos cumplimientos que son absolutamente formales, sin olvidarnos de la norma. O sea, estoy de acuerdo con él. Y dentro de las tareas, pero lo voy a tocar un poquito más adelante, es tocar un tema que nuevamente me va a tener que referir a la presentación de Carlos, que la JRD y los dispute boards son parte de la gerencia de un contrato, de la gestión de un contrato, es así. Y esto nos lo dice, por ejemplo, el mismo banco japonés o la Agencia de Cooperación Internacional japonesa, que cuando financia los dispute boards dice, yo financio dispute boards, pero no financio arbitrajes a las entidades, porque el dispute board es parte de la gestión del contrato. ¿Correcto? Entonces, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero quiero complementar lo que ha referido Carlos diciendo que los gestores son el contratista y la entidad. El gestor, el gerente del contrato no es o no son los miembros de la JRD. Tienen que ayudar a que las partes, estos gerentes tomen las mejores decisiones, pero las decisiones que toma los miembros de JRD serán las que finalmente le lleven las partes a resolver, siendo muy, pero muy valioso y mucho más valioso que tomar esas decisiones, ayudar en la gestión de estas partes, de las dos partes, de la entidad y del contratista. Entonces, quien tiene que gerenciar son los gerentes, no la JRD, que sí es una herramienta de gestión al 100%. Y en lo que toca a los profesionales y a la norma, es entrenarse, es seguir entrenándose.
seguir preparándose, por favor. Y dentro de esa preparación, que pasa por entender la figura, y eso también ya está dicho, es saber preguntar, por favor, ¿ok? Así como no se puede tomar la gerencia y hacer lo que diga la JRD de manera informal, o lo que se tiene que hacer dentro de entender la figura es saber preguntar, que tiene además una función muy importante, porque no es sin afirmar nada, estoy preguntando, estoy dando un mensaje a las partes para que ellos evalúen cuál es su posición, cuál es la realidad, qué dice el contrato y cuáles son sus expectativas para que la JRD acoja sus posiciones. Entonces es fundamental también el entrenamiento en preguntar, no en afirmar, no en adelantar opinión. Y eso también es parte de la preparación, parte del entrenamiento de los miembros de la JRD. Quiero destacar que es necesario, por favor, también ratificar la importancia de la visita con todas las restricciones del COVID y de los protocolos que son importantísimos. Por favor, nada reemplaza una visita. Sí puede ser, como lo dijo María Eliana, complementada con drones, etcétera. Hay miembros que son extranjeros y en buena hora que tengan acceso remoto o virtual, pero estar allí, ver a las personas, ver sus reacciones con máscara y todo, y con el casco y con el EPP, por favor, eso es irreemplazable, eso es fundamental. La visita es una de las herramientas más poderosas que tienen los JRD. Y a partir de ahí, quiero, por favor, tocar... Le quedan 5 minutos, doctor. Le prometo que me voy a demorar menos. Quiero decir lo siguiente, que nuestra norma tiene que cambiar un poco, y quizás la directiva o quizás el reglamento, no necesariamente la ley. ¿Pero para qué? Para que justamente nos acerque a las buenas prácticas que están recogidas, por ejemplo, en los reglamentos de la Cámara de Comercio Internacional o en las normas procedimentales de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, de FIDIC. Y me voy a referir a algunos temas, algunos nuevamente compartidos con quienes me precedieron en la palabra. La primera es que no entiendo por qué, teniendo una JRD, no tenemos la capacidad de entrar a conocer los adicionales, que es un tema, que es la otra expresión, que es el otro lado de la moneda de lo que significa el alcance, y esa discusión es evidentemente técnica, y eso tiene que ser discutido en esa sede, que es la sede por excelencia. También quiero decir, por favor, que nuestra directiva a veces es entendida como que restringe la función consultiva a dar una opinión no vinculante. La función consultiva no puede estar restringida a la opinión no vinculante. Está justamente en preguntar, en hacer que las partes tengan un baño de realidad de sus posiciones, de sus propias aspiraciones y hasta de lo que afirman. Y eso nuevamente se da en las visitas con miembros que están entrenados en el preguntar. Entonces, yo quiero decir que mucho de las buenas prácticas no están escritas y no necesitan de la ley. Y aquí, por favor, muy rápidamente, Silvia, yo quisiera comentar la valiosa intervención de Karina Ulloa. ¿Por qué? Porque ella en su diapositiva 6 nos dio un interesante análisis representado en un pie, ¿no es cierto? En el cual veíamos las controversias, etcétera. Pero lo más valioso no estaba allí, estaba en la diapositiva 7. ¿Por qué? Porque en el pie de la diapositiva 6 no está lo más valioso, y son las controversias que finalmente no se presentaron, las que las partes solucionaron, y ahí está lo más valioso de la JRD. Y eso creo que merece ser destacado en lo que nos refiere Karina. En relación al tema de confianza que ha mencionado María Eliana, la confianza no lo da la norma. La confianza lo damos nosotros, los profesionales, siendo incisivos, quizás incómodos, pero a la vez trabajando
de manera neutral y muy profesional para que las partes nuevamente tengan mayores y mejores incentivos para ponerse de acuerdo ellos mismos y no que sean las juntas o los dispute boards quienes finalmente se pronuncien. Finalmente, yo quiero decir que dentro de las buenas prácticas que a futuro espero se implanten, sea que también se permita como adjudicador único o como presidente de la JRD a un abogado, pero que sea un abogado de construcción. Y con eso quiero agradecer una vez más la intervención y espero haber cumplido con mi palabra de haber intervenido debajo de los 10 minutos. Gracias. Gracias, Jaime. En realidad, este tema da para más. Podríamos escucharlos toda la noche con todas las experiencias que se tiene. Lamentablemente el tiempo es tirano y ahora todavía nos falta escuchar a Carolina, que en realidad la función de Carolina es ser abogada de una entidad, ¿no? Y ha participado en los temas precisamente de una junta de resolución de disputas, entiendo, representando a la entidad, y también ha llevado el curso, o sea que ya sabe, las ventajas están en los dos lados, conoce lo mejor. Espero que sea así. Y en todo caso, hablando del tema de la confianza, creo que es bastante importante porque justo vamos a tocar ese tema con Carolina sobre las decisiones que emite la Junta, ¿no? La percepción que tú tienes, Carolina, es que esas decisiones que emite la JRD tal vez generan más confianza que lo que generaría un laudo. O sea, esa es la primera pregunta. Y la segunda es que, ¿cuáles consideras tú que serían las demás consideraciones para aplicar a la Junta de Resolución de Disputas en un contrato de ejecución de obra diferente a lo que se pueda decir en contrataciones del Estado y la directiva que todos lo conocemos ya? ¿Qué otras cosas más se podrían, de repente el reglamento del centro o de repente algo que debe estar en el contrato? Te doy la palabra. Okay. Muchas gracias y buenas noches con todos. En esta oportunidad, yo soy Carolina Baldo, como me presentaron. Soy abogada de Plan Copesco Nacional. Represento a mi entidad en una junta de resolución de disputas. Y bueno, con mi persona vamos a conversar sobre la junta de resolución de disputas desde la perspectiva de la entidad. Y hemos escuchado la perspectiva del centro, hemos escuchado la perspectiva de los adjudicadores, hemos escuchado cuestiones legales que hay que mejorar, hemos escuchado experiencias, hemos escuchado la funcionalidad de la Junta. Así que ahora vamos a verlo desde una perspectiva de la entidad. Y esto lo vamos a hacer basados en mi experiencia, en la experiencia de la Junta de Resolución de Disputas, en el contrato de obra. Tampoco me permite, ya. En el contrato de ejecución del saldo de obra del proyecto acondicionamiento turístico del lago de Yarinacocha en la región Ucayali. Primero voy a mencionar de manera muy rápida cuáles son los datos generales de la obra. Esto se ha hecho bajo el contrato 31-2018 de Plan Copesco Nacional, con un monto de inversión de 43.332.160.22 soles, con un tiempo de inicio de obra que fue el 18 de julio del 2018, un tiempo estimado de ejecución en el contrato de 390 días calendario y una fecha estimada de culminación que iba a ser el 11 de agosto del 2019, pero por decisiones de la Junta de Resolución de Disputas, la verdadera fecha de culminación fue el 30 de noviembre del 2020. Este saldo de obra contó con un total de 2 adicionales, un total de 19 mayores metrados y un total de 29 ampliaciones de plazo aprobadas, de las cuales 22 fueron aprobadas por la Junta de Resolución de Disputas. Estos puntos los vamos a tratar de manera posterior. Y debo decir con mucho orgullo que este saldo de obra actualmente se encuentra recepcionado. No tenemos la obra en ejecución. Respecto de esto, vamos a conversar cómo es que inició la Junta de Resolución de Disputas en la entidad.
¿Cómo es que dijimos, bueno, vamos a continuar con este mecanismo ya que lo tenemos previsto en el contrato? Como han visto, mi contrato es del año 2018, entonces por lo tanto, y el monto es 40.000, entonces por lo tanto era de obligatorio que yo incluya la cláusula de junta de resolución de disputas. Entonces, ¿cómo fue así que surgió? Bueno, todo se generó bajo una decisión que tomó la entidad, la cual mi contraparte no estuvo de acuerdo. Entonces, al no estar de acuerdo, se generó esta controversia. Al generarse esta controversia, nos remiten una solicitud, una carta, diciéndonos, ¿sabes qué entidad? Vamos a iniciar con la Junta de Resolución de Disputas, vamos a instalar la Junta de Resolución de Disputas, vamos a activar este mecanismo de solución de controversias, a lo que nosotros accedimos. Y fuimos al centro y dijimos, centro, nosotros queremos activar el mecanismo de Junta de Resolución de Disputas y por favor te pedimos que nos des tu nómina de adjudicadores. Y en base a eso, nosotros designamos una terna, fueron determinados adjudicadores, nosotros estuvimos de acuerdo que sea determinado profesional y entonces dijimos, perfecto, este profesional es el que se va a encargar de nuestra Junta de Resolución de Disputas y sigamos adelante con ello. Ya cuando nos pusimos de acuerdo en esos detalles, procedimos a lo que es a la suscripción del contrato tripartito y también a la suscripción del acta de inicio de funciones. Esto nosotros lo hicimos en obra, lo hicimos en noviembre del año 2018. En este contrato tripartito, así como tanto en el acta de inicio de funciones, nosotros establecimos las reglas que iban a regir esta JRD, ¿no? Por ejemplo, bueno, en datos generales, datos del adjudicador, datos de las partes, ¿no? También pusimos los honorarios, cuánto se le iba a pagar al centro, cuánto se le iba a pagar al adjudicador, quiénes íbamos a asumir los gastos de esos viáticos, hospedaje, todo lo que conllevara el desplazamiento de este personal al lugar de la obra, ¿no? Y acordamos que iba a ser, en nuestro caso, que es por partes iguales, y acordamos también de que lo íbamos a pagar de manera trimestral, para una mejor organización de nosotros. También acá, en estos documentos, acordamos lo que es cuántas visitas iba a hacer a la obra, que eso es importante, para que el adjudicador y nosotros también como parte tengamos mayor contacto. Mi profesión es abogada, pero sin embargo, en mi entidad somos abogados muy activos. Yo soy abogada que ha participado en la obra, al igual como ya lo mencionó Karina en su oportunidad, hemos ido a las obras, nos hemos embarrado, nos hemos mojado con la lluvia y hemos aprendido de manera directa cómo es el funcionamiento de este mecanismo. Entonces, como les decía, todas estas actuaciones son las que se han previsto de manera teórica en este contrato y esta acta de inicio de funciones, y lo cual se ha ido desarrollando durante todo el ejercicio durante toda la ejecución de la obra. Como les decía, hemos tenido visitas mensuales, en las cuales nosotros por parte de la entidad siempre han viajado 2 representantes, por parte del contratista también sus representantes, estando allí su residente, también ha participado en la supervisión de obra. Lo primero nosotros que hacemos cuando llegamos a la obra es dar una visita general para que el adjudicador verifique cómo se ha ejecutado la obra, si es que lo dejó en un avance del, ¿qué les digo? Por dar un número, un 40%, a veces que se hizo ya hasta el 50%, qué fue lo que faltó, si llegó tal material, no llegó tal material, porque todas esas conversaciones surgen durante la visita de la obra. Entonces, después que visitamos toda la obra a detalle, nos sentamos en un lugar de la obra, ambas partes, y ambas partes empezamos a exponer nuestros puntos de vista. ¿Qué es lo que consideramos que se debe mejorar? ¿Qué es lo que consideramos que no? ¿Cuáles son nuestras dudas? Y si es que mi otra parte también comparte esa duda, entonces podemos formular una consulta conjunta o también se pueden resolver in situ esas consultas, ¿no? Y esas han sido esos tipos de actividades que hemos ido desarrollando en la Junta de Resolución de Disputas. Quisiera comentarles cuáles han sido las controversias que nosotros hemos sometido a Junta de Resolución de Disputas. Plan Copesco Nacional, bueno, de toda la Junta de Resolución de Disputas, 16 han sido el total de las controversias que se han sometido a Junta, de las cuales el 43% han sido materia de oposición por parte de la entidad, porque nosotros no hemos estado de acuerdo por alguno u otro motivo con el criterio plasmado en las decisiones. Sin embargo, el 50% de estas decisiones sí no han sido materia de oposición por nosotros. Y tenemos una consulta que está pendiente
absolverse, ¿no? Que estamos a la espera de esa respuesta, ¿no? Pero si se pueden dar cuenta, y como ya también lo mencionó Karina en su oportunidad, podemos nosotros estarnos de acuerdo con esas decisiones, pero eso se va a someter a una evaluación. Pero sí, esto es una cuestión de éxito, que el 50% de las decisiones no hayan sido materia de oposición por parte de la entidad. Entonces, nos hemos ahorrado cuántos arbitrajes allí, cuántas demoras que hubieran podido impactar directamente en el plazo de ejecución del contrato, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la entidad, desde mi punto de vista, considero que es un mecanismo de éxito. Disculpe, le quedan 5 minutos. Ok, muchas gracias. Quisiera analizar en este tiempo sobre las decisiones que han sido sometidas, sobre las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas referidas a ampliaciones de plazo que han sido sometidas a Junta. A ver, en total se han presentado en todo el plazo de ejecución de obra 47 solicitudes de ampliaciones de plazo. 47. Y de estas 47, 22 solicitudes de ampliaciones de plazo han sido aprobadas por la Junta de Resolución de Disputas. 22 de las 47. Esto es un total del 47% que tenemos aprobadas. 7 ampliaciones de plazo han sido aprobadas por la entidad. Por ende, no ha habido ninguna controversia al respecto. 3 ampliaciones de plazo también han sido denegadas por la Junta de Resolución de Disputas, siendo eso el 28% del total de las ampliaciones de plazo. Y 5% han sido denegadas por la entidad. Ustedes se imaginan si nosotros no hubiéramos aplicado la Junta de Resolución de Disputas en este saldo de obra. ¿Se imaginan que hubiéramos tenido 22 arbitrajes para que en el caso del contratista diga, ay, me tienen que aprobar estas ampliaciones de plazo? 22 arbitrajes, o bueno, o se hubiera tenido que acumular, pero lo tedioso que hubiera sido eso. ¿Se imaginan en el caso de la entidad que estas 3 ampliaciones denegadas, en las cuales yo como entidad considero de que estaban denegadas y el contratista no nos hemos tenido que ir a arbitraje, 3 arbitrajes? Entonces, realmente, si estamos, al ser las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas vinculantes y de obligatorio cumplimiento, me gusta, ¿no? Como entidad a mí, si es que ya le han dado la razón en esas 22 ampliaciones de plazo, pues yo lo tengo que cumplir, y así lo he hecho. He cumplido, esas 22 ampliaciones de plazo están aprobadas, están otorgadas, ya se le pagó los mayores gastos generales que eso generó. Ya se ha dado continuidad a lo que ha sido la obra. Y antes de llegar a unas pequeñas conclusiones, voy a proceder a responder las preguntas que me ha formulado la doctora Silvia, respecto a que si considero que las decisiones que emite la Junta de Resolución de Disputas generarían más confianza, o qué actitud tiene el funcionario público frente a estas decisiones. Yo como buena abogada le respondería depende. Y le digo depende porque depende de la perspectiva que uno lo mire. La entidad es parte también. Entonces, si yo no estoy de acuerdo y digo, puedo ponerme a pensar y decir, no, si el contratista lo está sometiendo a arbitraje, ¿por qué yo no puedo tener esa oportunidad? Y entonces voy a someter a arbitraje, y no es una cuestión de que le tengo o no le tengo confianza, ¿no? Simplemente digo, para mí no está bien, no está válido ese criterio, y entonces voy a someter a arbitraje. Pero también hay otra consideración allí. Y otra consideración es que frente a una respuesta que yo tengo que no satisfaga la necesidad de lo que yo crea, y tengo la puerta de que me puedo poner esa decisión y me puedo posteriormente ir a un arbitraje, entonces como funcionario público yo me pongo a empezar automáticamente órgano de control. El órgano de control me va a decir, no, si es que tú tenías esa oportunidad de irte a un arbitraje, ¿por qué no lo hiciste? Perjuicio económico al Estado, y se van a ir contra funcionarios. Y la mayoría de funcionarios, nos guste o no, piensan así. Es una batalla diaria decir, no, son criterios técnicos ya preestablecidos, no consideramos que en el arbitraje no va a ser el cambio, pero sin embargo dicen, no, prefiero que me lo diga un árbitro, porque como me da todavía esta posibilidad de poder irme al arbitraje, entonces voy.
Entonces, si genero una confianza, puede que genere la confianza, pero como ya lo han mencionado mis copanelistas, se tiene que cambiar el chip también del órgano de control. Tienen que darse también las facilidades al funcionario público para que tome las decisiones, diga, no, ya lo decidió el adjudicador, no es necesario que yo me vaya a un arbitraje posterior, estoy de acuerdo con la decisión y sigo adelante. Pero si es que se sigue adelante y voy a tener semejante proceso disciplinario, o voy a tener el órgano de control ahí que le digan, no, ¿cómo es posible que no haya sido al arbitraje? Pues entonces no avanzamos, ¿no? Y referente a la otra pregunta, que además de lo que ya está dicho en la norma, lo que ya está dicho en la directiva, ¿qué otras consideraciones podemos tener para aplicar la Junta de Resolución de Disputas? Bueno, yo les comento, ¿no? Y como ya lo han visto acá en mis PPTs, estamos hablando de esta obra que es un saldo de obra. Una obra primigenia que ya fue resuelta y ahora estamos en un saldo. Todos ustedes se imaginan cómo fue esto. Cuando esto se resolvió, teníamos a la población encima nuestro que simplemente decían, no, ustedes nos han ejecutado mal, nos han mentido, nos han engañado. Lo mismo las autoridades decepcionadas, por Dios, cómo nos han afectado. Teníamos esta Yarinacocha cerrada por años que le hemos impedido a esa población ir a su malecón. Y ahora que les digamos, no, es que está en un saldo de obra, todavía no lo puedo abrir, todavía no podemos continuar. Entonces ahí vienen esas consideraciones. Por más de que la norma nos haya puesto un tope de desde cuándo es obligatorio hacia adelante, debemos considerar los otros factores sociales, factores económicos, y que finalmente lo que la población quiere es, como ya lo han dicho los panelistas predecesores, es que el contrato de obra se encuentre culminado, una obra que satisfaga las necesidades de la población, que cumpla su objetivo. Entonces, nada vamos a ganar nosotros si nos entercamos y, no, como mi obra está solamente desde 17 millones, no le aplico JRD. Pero ¿qué tal si tiene tantos problemas esta obra, tantos conflictos sociales, personas insatisfechas? Nosotros somos ejecutores de obra para entidades de gobierno regional. ¿Qué tal si es que ellos están insatisfechos y no logramos conciliar, pero tenemos este mecanismo donde hay personas técnicas, personas especializadas con experiencia que nos pueden ayudar a solucionar los conflictos? ¿Por qué no utilizar? Yo, para concluir, quisiera así decir de que sí, necesitamos como funcionarios públicos mayor capacitación y mayor involucramiento en lo que es la Junta de Resolución de Disputas, pero no solamente de nosotros, sino también de los que legislan respecto a la Junta de Resolución de Disputas. Yo he venido a contarles de una manera muy breve y muy sucinta lo que es mi experiencia. Si supieran lo que hemos pasado de verdad en el día a día, todas las cosas que van saliendo, cada problema, y ahora cómo lo resolvemos, y ahora cómo lo hacemos, y vamos generando soluciones. Entonces me gustaría que de verdad nuestras autoridades también recojan nuestras experiencias y también las compartan con las demás entidades. Digan, mira, tales y tales entidades ya tuvieron historias de éxito con lo que es la Junta de Resolución de Disputas. ¿Por qué no comunicarnos con ellos, ver qué fue lo que hicieron de diferente para que allí se haya logrado, ¿no? Para tomar ese conocimiento y poder replicarlo en las demás entidades, ¿no? Bueno, esa ha sido toda mi participación por el día de hoy. Muchas gracias al centro por haberme invitado y quedo presta para responder sus consultas. Gracias, Carolina. De verdad, tu testimonio nos alienta muchísimo a seguir en este camino. Yo estoy segura que todos los que estamos acá involucrados y los que te están escuchando, nos entusiasma mucho el saber que este mecanismo efectivamente haya cumplido su rol, haya cumplido su objetivo, ¿no? El que la población use ese malecón. Mira qué provechoso que no haya conflictos sociales sobre ese tema. Tantos problemas que existe ahora en nuestro país, gracias a Dios, uno menos, ¿no? Y que más bien la población esté tranquila y las autoridades también, habiendo recibido la obra y haciendo uso ahora, que sé que ha quedado muy lindo, ojalá pueda darme una vuelta por ahí. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, en realidad ya es bastante tarde, son las 9:25, ¿sí? 9:26, y sé que tenemos muchísimas preguntas, pero hemos escogido dos. Una va a ser respondida por el ingeniero Carlos López y otra por Jaime Grey.
Sé que quedan todavía muchas más, pero lamentablemente el tiempo nos ganó. La primera pregunta es de José Alberto Llave para Carlos López. Una consulta para Carlos respecto a la normatividad. Existe una opinión de la OCE en la que se precisa que el costo de la JRD no forma parte del presupuesto de obra. Por lo tanto, ¿de dónde provienen los fondos que la entidad requiere para realizar el pago de la JRD? Esta es una pregunta recurrente, incluso yo dicto el curso de JRD en la Católica, en nuestro centro, y siempre hacen esa pregunta. Carlos. Efectivamente, hay una opinión que es la 133 del 2020, de diciembre del 2020, donde dice lo que señala el que pregunta. Y con todo el aprecio que tengo para el OCE, están equivocados, pues. Sencillamente esa es la realidad, están equivocados. No han interpretado correctamente la norma, ¿no? ¿Cuál es el sentido o la razón por la cual opinaron de esa forma? Porque señalaron que la norma dice que cada parte, que los costos se pagan mitad. Pero eso no significa que salgan del bolsillo de alguien en particular, ¿no? Todos los costos en que el contratista incurre y que los paga el contratista, ¿quién los paga? Los paga la entidad a partir del presupuesto. Pero eso que simplemente es, digamos, desde un punto de vista lógico, pero también está desde un punto de vista normativo. El presupuesto de obra, dice el reglamento, es costo directo, gastos generales y utilidad. Esos son los únicos costos que hay en un presupuesto. Costo directo, gastos generales y utilidad. ¿El costo de la JRD para el contratista es costo directo? No es costo directo. ¿Es utilidad? No es utilidad. Entonces, ¿qué cosa es? Es gasto general. Y la definición de gasto general ampara esta definición, porque la definición de gasto general del propio reglamento es costos en los que el contratista incurre para ejecutar la prestación a su cargo derivados de su propia actividad empresarial. Si hay una norma legal que dice que las obras tienen que tener junta, es un costo de la obra. No hay la menor duda al respecto, ¿no? Y yo esperaba, después de tantos meses, que alguien en OCE se animase a rectificar esta opinión, pero no lo han hecho. Lo único que más o menos me tranquiliza es que las opiniones del OCE no son vinculantes, pues. No son vinculantes, salvo que las apruebe el Consejo Directivo de OCE, lo cual no ha sucedido. Ahora, por otro lado, entiendo que cualquier funcionario que lee esta opinión del OCE, pues la aplica, ¿no? Pero, si quieren saber mi opinión, está equivocada. Gracias, Carlos. Sí, en realidad es un tema que hasta este momento no se soluciona y tiene que ver mucho con justamente lo que decía, el cambio de mentalidad, ¿no? Siguen pensando que es algo parecido a arbitraje, siguen pensando que tal vez no tiene esta naturaleza preventiva y tienen que asumir los costos, etcétera. O sea, hay un gran problema y una vez más, estamos caminando y haciendo el camino mientras andamos, ¿no? Eso es lo que se Solamente podría para decir. concluir, Silvia, yendo a lo que ha dicho la doctora Carolina Banto, ¿cuánto le hubiera costado a la entidad 22 arbitrajes? Sí, por supuesto. ¿No? Ahí O sea, a la uno Junta le ha puede darse salido cuenta. un regalo a la entidad. Vamos a pasar los recibos por honorarios para continuar con eso. Muchísimas gracias, de verdad. Es evidente que esto ha reducido muchísimo los costos en cuanto a lo que son las controversias, ¿no? Muchísimo. Pasamos a la siguiente pregunta. Muchas gracias, Carlos. Es para Jaime Grey. Eliana Tarazona nos pregunta: quisiéramos conocer la experiencia en JRD en obras que se encuentran fuera de la normativa de OCE. Bueno, yo entiendo que si está fuera de la normativa de OCE no se llamaría JRD, pero le paso la pregunta a Jaime para que nos pueda mencionar si ha tenido experiencia en otros lares. Gracias. La JRD es hija de la Ley de Contrataciones del Estado, entonces está restringida su aplicación a aquellos proyectos donde le es aplicable la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y por ende la directiva. Sin embargo, recordemos por favor que la JRD es la especie de un género, de un mecanismo de solución de controversias llamado Dispute Boards. Y los Dispute Boards han sido ampliamente
conocidos en el Perú y empleados en el Perú en otros regímenes de contratación distintos al régimen general de contratación estatal, donde hay excepciones. Voy a poner algunos ejemplos. Hay o existen contratos de préstamo suscritos con el Perú, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, o con el Banco Japonés, o la agencia japonesa, el JICA, en el cual se emplean contratos FIDIC. Estas organizaciones multilaterales tienen convenios con la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, donde se emplean los contratos FIDIC, y en la cláusula 20 están establecidos los dispute boards, y existen múltiples ejemplos de uso en entidades públicas peruanas y por contratistas peruanos y extranjeros que trabajan en el Perú. Las experiencias han sido agridulces. Hace muchos años inclusive no estaba entendido lo que era un dispute board, y se llegaron a traducir inclusive como conciliaciones decisorias. Pero esa es otra historia y ya pasó a la historia, como valga la redundancia. Y sí se emplean. Y otros regímenes donde se vienen empleando, nuevamente de excepción, han sido los casos de los Juegos Panamericanos 2019, donde a pesar de que en NEC 3 no se tenían como medios los dispute boards, se establecieron cláusulas en el cual se habilitaron los dispute boards aplicando el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional. Y creo yo que todos conocemos que uno de los éxitos de los Panamericanos fueron esos, que ninguna de las decisiones se llevaron a arbitrajes y hubieron proyectos que ni siquiera presentaron formalmente un reclamo ante el dispute board. Este mismo mecanismo también en otro régimen de excepción, en un gobierno a gobierno, sigue siendo empleado en el tema de la reconstrucción. Y así existen otros regímenes que también aplican, pero siendo el tiempo tirano, creo haber respondido la pregunta dando ejemplo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sé que quedan muchas preguntas como para Iliana, a Carolina y también a Karina, pero lamentablemente no podemos seguir extendiéndonos. Muchísimas gracias por su atención. Queda entonces, de alguna manera, visto de que sí, estamos andando bien, hay cambios que hacer, hay compromisos que las mismas entidades tienen que tener de estudiar, de enseñar, de capacitar. Tomamos la palabra a Carolina Abanto para que efectivamente ella sea la promotora, así como los demás adjudicadores, de lo que es una JRD exitosa, para qué sirve la JRD, y de repente pues vamos cambiando esas espinas por flores que mencionaba Carlos sobre, por ejemplo, el tema de los costos y otras cosas más que se están presentando. Creo que sí, todos los usuarios que en este momento estamos en la JRD, todos estamos comprometidos y sabemos que sí es un mecanismo exitoso para lo cual fue puesto en nuestra normativa. Muchísimas gracias, conmigo es todo. Pasamos a la gente, a los anfitriones. Muchas gracias, doctora Silvia. Bien, hemos concluido la jornada del día de hoy. Les agradecemos mucho su apoyo y participación a todos los expositores y los esperamos el día de mañana para la quinta y sexta mesa. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.